Bienvenidos a todos ustedes, hermanos, a este Shabbat en Raíces de la Fe. Bienvenidos a los hermanos que nos miran por las fuentes sociales, iba a decir raíces sociales, por los Facebook y por video. Hermanos, bienvenidos. Estamos bien gozosos y ¿qué creen? Estamos estudiando hoy Tazria o Tesaría, dicen algunos. Tazria, que significa que Tazria, y en normalmente se traduce como ella concibió o ella lleva semilla, pero en este caso hemos decidido poner, porque es el mismo concepto, embarazo. Embarazo. Entonces la pregunta que nos hacemos en este día, ¿de qué estamos embarazados? ¿De qué estamos embarazados? ¿Cuál es la semilla que llevamos? ¿Cuál es la semilla que hemos concebido? ¿Qué es la motivación que nos motiva, valga la redundancia? ¿Qué es lo que nos hace levantarnos cada día para venir a un Shabbat y celebrar en la presencia del Eterno? Podríamos aplicarlo a diferentes partes de nuestra vida. ¿Qué es lo que te motiva para ir a trabajar diario? Puede ser la familia, puede ser la necesidad económica, puede ser simplemente porque te gusta tu trabajo. Hay gente que le encanta su trabajo y para ellos ir a trabajar no es trabajar, es prácticamente un gozo. Para mí, por ejemplo, estudiar la palabra y enseñar la palabra no es trabajo ninguno. A mí me encanta, lo disfruto muchísimo. Y sí, a veces hay momentos que uno se frustra porque no encuentra, uno pide, ora. ¿Cuál es el mensaje que debemos de compartir o cuál es la dirección que debemos de llegar con esta porción? ¿Cuál es el mensaje detrás de esta porción para el día de hoy? Y pues Tazria es la semilla que lleva la embarazada, o en este caso, embarazo. Tazria, en la Torá, leemos de Levítico 12:1 al 13:59, son 2 capítulos. De los profetas miramos de Segunda de Reyes, del 4:42 al 5:19. Del Pacto Renovado, Lucas 2:22-33. Y obviamente hay otras escrituras, pero esto es, como digo siempre, es la base. Ustedes saben que somos una congregación mesiánica y si a ustedes les está bendiciendo el contenido que nosotros compartimos, hermanos, pónganos un like, un comentario positivo, lo agradecemos. Y seguimos hacia adelante. Hemos utilizado para la preparación de este mensaje del JPS Rashi discussion o discusión o comentario de la Torah de parte de Rashi, el Midrash dice, el Cornerstone Biblical Commentary, también alguna información de parte del comentario de los evangelios con proyección del Talmud y la hebraica, del Humash y también de Creation to Completion. ¿Okay? Hay bastante información que compartir, yo espero poder cubrirlo todo. No voy a tratar de explicar mucho, hermanos, sino que vamos a leer la información lo más que podamos para que tengamos no la información de parte del pastor, pero directamente de los recursos. Entonces, se discuten las leyes de pureza e impureza en lo que respecta al parto. Esto es la sidra o la parachá. ¿Ok? Esto es lo que cubre, el resumen. Se establecen procedimientos de separación social. La mujer se tenía que separar socialmente en la antigüedad. Reincorporación, ¿verdad? El momento cuando ella regresaba a su actividad social. Y las ofrendas como parte activa del proceso de su purificación. La circuncisión del varoncito recién nacido al 8º día de su nacimiento era parte integral de todo este proceso. Se discuten las leyes básicas del Zarat, diga conmigo Zarat, que es lepra. Su diagnóstico por parte de un Cohen, de un sacerdote, la posibilidad de una cuarentena y las leyes de Zarat, de la lepra o la leprosidad, en relación con la piel sana o la infectada.
Es decir, un Cohen era el que determinaba quién estaba siendo afligido por esta enfermedad o no. No era ninguna otra persona en el pueblo la que determinaba si él podía o no podía andar en medio del pueblo. Era una persona con la capacidad de poder hacer ese estudio. Y desde que el Señor le introdujo la ley y se la dio a Moshe, estos procedimientos se iniciaron. Se detallan las leyes de Zaraat en relación con una quemadura, una calva, unas manchas blancas opacas y la presencia de una mancha de Zaraat o lepra en la ropa. Es decir, hacen un contraste. ¿Qué es Zaraat? ¿Qué no es Zaraat? Si se mira de esta manera, si no se mira de esta manera, si es color blanco, si es color rojizo, si es color verduzco. Todo eso lo establece esta paracha para que las personas que estamos leyendo entendamos cómo era el proceso. Lucas 2:22 al 24 es la escritura direccional. Es decir, ¿hacia dónde vamos? Y una de las cosas que queremos entender como una congregación mesiánica es que nuestro Señor Yeshua cumplió la ley al 100%. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él no evadió nada. Si usted habla con un judío ortodoxo, desgraciadamente, la manera como se ha presentado el Mesías alrededor del mundo en las naciones es un Mesías que va en contra de la ley. Es así como se ha presentado. Un Mesías que no cumple la ley. Es decir, el Mesías que fue prometido al pueblo judío, conforme a toda la ley que Dios dio, y el Mesías que el mismo Moshe le dice al pueblo, un día Dios va a levantar a una persona parecida a mí, un profeta como yo, que en otras palabras va a ser usado por Dios, va a hacer maravillas. A ese van a escuchar ustedes. Pero de repente aparece el Mesías y la manera como la tradición lo ha presentado es un Mesías que va en contra de la ley. Y se predica de esa manera, aunque la Escritura no nos enseña eso. Entonces, esto es una de las cosas importantes, que la misma Escritura nos da testimonio que Yeshua, su Mesías, es un judío ortodoxo. ¿Cómo lo sabemos? Desde el principio. Su madre y su padre recibieron, su madre directamente recibió la instrucción del ángel Gabriel, que le dice, esto es lo que va a pasar, el Espíritu Santo va a venir sobre ti, vas a quedar embarazada, esto es de parte de Dios, va a ser llamado el Hijo de Dios, va a levantar a mucha gente, pero también le deja saber que van a haber cosas bien dificultosas, pero que Él es el Mesías. Entonces, y como tal, Él tiene que cumplir la ley. Y dice en Lucas 2:22-24, cuando llegó el momento de su purificación, según la Torah de Moshe, ¿de quién está hablando ahí? De Miriam, de la mamá de Yeshua. Tenía que llegar el momento de su purificación, que era al 7º día. Lo llevaron a Jerusalén para presentarlo a Adonai. Como está escrito en la Torah de Adonai, todo primogénito varón debe ser consagrado a Adonai. Entonces, espera, pastor, usted me acaba de decir que era de Miriam la que estábamos hablando, pero aquí aparentemente es acerca de Yeshua que están hablando. Le voy a decir, usted tiene razón, pero yo también. Son ambos. Porque hay un proceso de purificación por segmentos. En el momento que la mujer da a luz, queda impura. ¿Okay? Pero a los 7 días, o mejor dicho, al 8º día, cuando su niño necesita ser por ley, aunque caiga en sábado, aunque caiga en Shabbat, se le tiene que hacer la circuncisión. Entonces, en ese día, ella se le da una especie de, está establecido en la ley, pero es una especie de dispensación. ¿Para qué? Para que ella pueda estar presente cuando su hijo va a ser circuncidado. Entonces, es como quien dice la primera parte que cuando su purificación comienza. Porque es un proceso de cuarentena, ¿se acuerdan? Son 7 días primero y después 33 días. Entonces ahí se forma la cuarentena. Entonces vamos a leer nuevamente. Cuando llegó el momento de su purificación, según la Torah de Moshe, tanto del niño como de ella, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo a Adonai. Como está escrito en la Torah de Adonai, todo primogénito varón debe de ser consagrado a Adonai y también ofrecer en sacrificio
un par de palomas o 2 palominos como lo exige la Torá de Adonai. Es decir, que el proceso de purificación para ella poder entrar al templo tenía que hacer esos sacrificios. Tenía que traer 2 palominos, digo, un par de palomas o 2 palominos. Entonces, de esa manera, ella ya quedaba su primer proceso de purificación comenzaba. Entonces, ahora ella puede tener acceso a entrar al templo para poder estar ahí presente cuando su hijo recibe la circuncisión, pero no puede participar de otras cosas. Es nada más meramente para poder llenar ese requisito de poder estar ahí en ese momento. Y después se tiene que regresar a su casa. Vamos a hacer la oración ahí todos, donde están. Berahu et Adonai HaMevorach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim ve'nad lanu edorato. Amén. Levítico 12:1 en adelante. Parashá número 27, Tazria. Y le decidimos llamarle embarazo. Esta Torah, porque este año es un año bisiesto, como estuvimos platicando ayer, se lee separada de la otra porción. ¿Okay? Normalmente, en los años regulares se leen la 27 y la 28 juntas. Adonai dijo a Moshe, dile al pueblo de Israel, si una mujer concibe, queda embarazada, y da a luz a un niño, quedará impura durante 7 días con la misma impureza que en Nidá. Nidá es el momento de la menstruación. Vuelvo y repito, dile al pueblo de Israel, si una mujer concibe, fíjense bien, aquí está la palabra o el concepto completo, y da a luz. No es durante el tiempo de su embarazo, es durante el tiempo después que da a luz. ¿Ok? Entonces quedará impura. Ya cuando da a luz, cuando para el muchacho, entonces quedará impura durante 7 días con la misma impureza que en Nidá durante el periodo de su menstruación, cuando está teniendo su periodo menstrual. Al 8º día se circuncidará el prepucio del bebé. Tendrá que esperar 33 días más para ser purificada de su sangre. No debe tocar ninguna cosa santa ni entrar en el santuario hasta que haya pasado el tiempo de su purificación. Pero si da a luz una niña, quedará impura durante 2 semanas como en su unidad y deberá esperar otros 66 días para ser purificada de su sangre. Cuando da a luz a un niño, son 7 más 33, cuando es una niña es el doble. ¿Okay? Cuando pasen los días de su purificación, ya sea por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un pichón o una paloma como ofrenda por el pecado de la entrada de la tienda de reunión. Nuevamente, es un cordero de 1 año para holocausto y un pichón o una paloma como ofrenda por el pecado de la entrada, a la entrada de la tienda de reunión, y se lo da al Cohen. Él, que es hablando del Cohen, del sacerdote, lo ofrecerá delante de Adonai y hará expiación por ella. El Cohen es el que va a hacer va a hacer la expiación, la manipulación de la sangre para hacer expiación por ella. Así será purificada de su flujo de sangre. Tal es la ley para la mujer que da a luz, ya sea niño o niña. Si no puede comprar un cordero, y había mucha gente de pocos recursos en la antigüedad, tomará 2 palomas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. El Cohen hará la expiación por ella y quedará limpia. Es decir, su proceso se iniciaba. Ya cuando pasaban esos 7 días de haber dado a luz, entonces al 8º día se le hacía la circuncisión al niño y entonces él también quedaba ya limpio. Ya el muchachito quedaba limpio, pero ella quedaba todavía con el proceso de los próximos 33 días. Entonces vamos a empezar a explicar esto. ¿Okay? Voy a tratar de ir rápido, pero quiero que se animen conmigo. Amén. Porque van a aprender muchas cosas interesantes. ¿Okay?
Nuestra comprensión y conclusiones científicas sobre la concepción y el desarrollo de un bebé humano es relativamente reciente. Esto es bien reciente para nosotros, porque la mayor parte del tiempo era puras suposiciones, y cuyos experimentos comenzaron a indagar más profundamente sobre el tema en la parte final del siglo XIX. Fue cuando los médicos empezaron a experimentar, a buscar más respuestas. Fue durante ese momento de la historia que se descubrió el papel interactivo entre el espermatozoide masculino y el óvulo femenino en la formación o concepción de una nueva vida. Antes de eso, la gente creía que era nada más la semilla del hombre y que la mujer era como que dice el lugar donde llegaba, se posaba y ahí crecía. ¿Me está entendiendo? No había una interacción entre el espermatozoide y el óvulo porque no se sabía nada de eso. Entonces fue hasta el final del siglo XIX, en los 1800, al final de ese siglo, de que se empezaron a hacer los experimentos y a indagar la medicina en esta área. Hasta ese momento en la historia, antes de estos descubrimientos, los detalles de cómo y por qué se concebía un bebé eran en gran medida pura conjetura, gran parte especulación. Dice Marian Graham, profesora del Instituto de Investigación del Antiguo Testamento y Arqueología Bíblica de la Universidad de Viena. Estas notas las tomé de un artículo que ella publicó. En la Biblia, el comienzo de la vida humana no se presenta en términos médicos, obviamente. No habían doctores especialistas en esa materia. Dios nos dio el conocimiento en ese tiempo a la humanidad, y la humanidad estaba desarrollándose apenas. Con las leyes de Dios empezaron a concebir la noción de ser una civilización. Antes de eso, toda la humanidad era bastante primitiva. ¿Okay? Entonces, no se presentaban en términos médicos, sino en un marco teológico. Yahweh o Hashem es responsable de la concepción, el embarazo y el nacimiento. Él es el que da la vida. La opinión predominante sobre el papel humano en la concepción es que el hombre da la semilla a la mujer, eso era lo que era predominante. El hombre es el que pasa la semilla, quien luego, y después ella concibe al niño. Esta idea puede estar basada en el proceso agrícola o a veces en el mundo animal. ¿Por qué? Porque cuando el pajarito, ¿verdad?, fecundaba a la pajarita llega al nido, pone el huevo y después se sienta a calentarlo. ¿Estamos entendiendo? Y de esa manera, mucha gente concebía, desde que el hombre pasaba la semilla, el vientre de la mujer es como un nido, ahí crece el huevito y ahí se desarrolla. Entonces, era basado en las formas agrícolas de entender el mundo, o inclusive la forma de las creencias de los animales, que ellos miraban en su alrededor. Esta idea, estaba diciendo, puede estar basada en los procesos agrícolas. Se siembra una semilla y luego germina en la tierra. Nadie mira cómo germina, está debajo de la tierra. Esta teoría teológica antigua de la concepción de una sola semilla también está presente en fuentes mesopotámicas. Entonces estamos tratando de referir que esto no es nada más en el Middle East, sino que en Mesopotamia, ¿okay?, lo que después eventualmente pasó a ser Irak, Irán, todas esas áreas de los ríos Éufrates y Tigres, por eso se llama Mesopotamia, dos ríos. ¿Okay? Por ejemplo, un texto médico babilónico antiguo describe la concepción en términos de que la mujer recibe y retiene el semen. O sea, fíjense bien, no sé, ese término semen es moderno, pero la palabra será, no Sara, Sera, que es semilla, también descendencia, también, descendencia o descendiente, y también puede ser de donde viene la palabra semen en español y en inglés, y también el serum, dicen en ciertas maneras. Si el útero de la mujer, dice esta historia, ha recibido el semen, tendrá un hijo varón. Si el vientre de una mujer ha recibido el semen, pero no produce, ira de Dios, infelicidad.
Si una mujer ha recibido, en otras palabras, Dios no está contento contigo, por eso no estás concibiendo. ¿Okay? Entonces, semen es igual a semilla en su vientre, pero no puede retenerlo adentro para calmar a la mujer. O sea, estos son segmentos, están traduciendo en mensajes de arcilla. Los libros antiguos se escribían en arcilla, en tablas de barro, ¿verdad? Con escritura cuneiforme. Entonces, ese es un ejemplo. Después podemos ver en Grecia, el filósofo griego Aristóteles, del 384 al 322 antes de la era común, defiende una visión similar del papel activo del semen del hombre en la concepción, en el que la mujer contribuye con la materia pasiva de la sangre menstrual. Mire, o sea, le estoy presentando esto para que entienda cómo ha venido el mundo desarrollándose el entendimiento de cómo viene la vida, cómo se gesta una vida dentro del vientre de una mujer. Este hombre sabio, uno de los hombres sabios de la antigüedad, Aristóteles, pensaba de que había una interacción entre el semen del hombre con el periodo menstrual de la mujer. ¿Me está entendiendo? En la que se desarrollaba el embrión. Ahora bien, es imposible que cualquier criatura produzca dos secreciones seminales a la vez. Es decir, que produzca el hombre, de hombre y mujer al mismo tiempo. Y como la secreción de las hembras que responden al semen de los machos es el fluido menstrual, se sigue obviamente que la hembra no contribuye con semen en la generación. Eso es lo que se pensaba. No hay nada que la mujer ponga, es todo del hombre. Vamos abajo. El concepto de la concepción de dos semillas. Dice la profesora Marian Graham, una segunda visión de la concepción, la teoría de las dos semillas. Esto era revolucionario, porque siempre era que el hombre, pero ahora modernamente entendemos que hay una realidad. Se necesita el semen, se necesita el óvulo. ¿Okay? Es decir, hay una interacción entre el hombre y la mujer para que produzcan vida. Entonces, una segunda visión de la concepción es la teoría de las dos semillas, en la que tanto el hombre como la mujer contribuyen a la concepción, dando o produciendo semilla. También se encuentra en el antiguo cercano oriente, o Amo. Por ejemplo, la ley ugarítica en Ugarit, que es lo que es hacia el norte de Israel, dice de Akkad, siglo XV antes de la era común, estamos hablando de 1500 años antes de Yeshua, describe a una persona que se llama Danatía, la esposa de Danielú, activamente logrando la concepción porque ella experimenta placer durante la relación sexual. Y aquí viene ¿cómo se dice? Este concepto de que ellos empiezan a crearse, ¿verdad? Inclusive está notado en los sabios de Israel, después, pero no me quiero adelantar, pero ellos también lo estudian. Y esta creencia en Ugarit, de que cuando la mujer sentía ese placer, ¿ok? Entonces ella daba a luz, o sea, la semilla que iba a conseguir era varón. Cuando ella no sentía placer, era mujer. ¿Están entendiendo? O sea, y todo esto viene desarrollándose. Es decir, no es una materia que no se ha estudiado a través de los tiempos. Es algo importante, porque la vida era algo, los hijos, la descendencia era algo importante. Los hombres, la mayor parte por tradición, los grandes hombres, la gente rica, los reyes, los nobles, deseaban entender que sus hijos primero fueran varones. Entonces, por eso es que se daban a estudiar estas cosas. En la obra de Hipócrates, el médico griego de la época clásica del IV siglo, antes de la era común, acerca de la semilla generadora y la naturaleza del niño varón, ofrece como prueba la semilla dual. Es decir, ya empieza a fortalecerse el entendimiento de no, el hombre y la mujer tienen parte activa en este proceso. El hecho de que tantos hombres como mujeres experimenten placer durante el acto, relacionándolos con la descarga seminal, y dice esto es lo que dice, los dos semillas proporcionan materia idéntica atraída de todo el cuerpo. Ellos decían que era materia de todo el cuerpo, y el sexo del feto está determinado por el calor o el frío. Cuando me dicen la palabra calor se refiere
el placer o frío que se encuentra en su entorno, es decir, en el acto sexual. Entonces empieza a tomar fuerza este concepto de que basado en la manera como el hombre y la mujer tienen su relación, daba a la concepción de varoncito o mujercita. En la literatura del período del Segundo Templo, el Génesis apócrifo del rollo del Mar Muerto, esto es ahora de los rollos que se encontraron en 1954, creo que es, en el Mar Muerto, que vienen a traer una fuerza positiva porque confirman que la Biblia no es simplemente un libro a la deriva, sino que habían, ¿cómo se dice?, comunidades enteras dadas al estudio de los libros antiguos santos y a las escrituras santas, y entonces confirman que algunos rollos que se encontraron que estaban mal logrados, entonces se encontraron otros buenos y entonces terminan rellenando los espacios que hacían falta. El encuentro de los rollos del mar Muerto nos vinieron a ayudar a completar la Biblia que usted y yo estamos leyendo hoy. Pero esos son importantísimos. Entonces dice que en eso, en el rollo 1QAPGEN de Génesis, AR29, todos están numerados de esa manera. Y ella dijo, oh hermano mío y marido mío, acuérdate de mi... Oh, me salté esto importante. En la literatura del período del Segundo Templo, el Génesis apócrifo del rollo del Mar Muerto, que vuelve a contar la historia del Génesis, también insinúa la semilla femenina, conectando el placer con la concepción. Entonces, no es tan más reciente como se creía, sino desde que la misma Biblia habla esto cuando Lamec, que está en el Génesis, en los primeros capítulos, le dice a su esposa, cuando Lamec cuestiona la paternidad de su hijo Noé. Eso no lo vemos en la Biblia, pero está en los escritos, como le digo, antiguos. Y su esposa Bitanosh usa este argumento para demostrar que Noé es hijo de Lamec. Y ella le dijo, oh hermano mío y marido mío, acuérdate de mi placer. En el calor del momento, hay mi aliento jadeante, ¿okay? Te estoy contando todo con sinceridad. Eso está escrito en ese rollo que da una versión diferente de los hechos del Génesis. O sea, da más información. Se encuentra también en la Biblia esta teoría de la concepción de las 2 semillas. Pero se encuentra este concepto en la Biblia, entonces, de las 2 semillas, pregunta esta profesora. Entonces la respuesta es sí. Sí, desde el principio está en la Biblia esto. Se puede encontrar rastros de una teoría de las 2 semillas en la promesa de Hashem, cuando le hace promesa de la semilla. Acá usted puede ver la palabra Sarah, o Sarah, rica o abundante, que le hace a Hagar, que es la esclava. Entonces, en Génesis 16:10 dice, y el ángel de Yahweh le dijo a ella, a Hagar o Agar, aumentaré mucho tu descendencia. Le dice directamente a ella, aumentaré mucho tu descendencia. No le está diciendo al esposo de ella, le está diciendo a ella. ¿Estamos entendiendo? Y serán demasiadas para contarlas. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cómo nos sirve esta información para nosotros decir que esto es parte integral que debemos de aprender? Bueno, toda la palabra, toda la Biblia, es importante entenderla, pero yo sé de que hemos sido enseñados de alguna manera, y la manera que nos enseñaron es aprenderla simplemente teológica, y simplemente de un punto de vista espiritual, y la manera espiritual es agregando conjeturas a la escritura de suposiciones que vienen a ser a veces que dicen que revelaciones, pero estos son hallazgos fundamentados en ciencia, historia, arqueología, antropología y más elementos que nos ayuden a ponerle una solidez a lo que nosotros creemos. ¿Okay? Entonces, la palabra Sarah
puede significar tanto descendiente como descendencia, como puede significar semilla. Entonces la pregunta es, ¿qué semilla hemos comido nosotros? ¿O de qué semilla nos embarazamos? Cuando nos enseñaban cosas que posiblemente no eran necesariamente directas al punto. Y por lo tanto, el concepto de semilla femenina puede estar en el trasfondo de esta promesa. Originalmente en la antigüedad no había manera de decirlo, pero Dios nos da demostración de que la mujer tiene una parte integral en el proceso de la concepción de un bebé. Rebeca es bendecida en términos similares, Génesis 24:60. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, ¿quiénes? Sus hermanos, su familia, cuando ella estaba siendo llevada a encontrarse con Isaac, ¿se acuerdan? ¿Ok? Que, ¿verdad? Le dijeron, mira, quédate unos días más, le dijeron al siervo de Abraham, y le dijo, no, por favor, no me detengan, que yo quiero terminar con la misión, estoy parafraseando, quiero terminar con la misión de mi Señor. Es ahora. Y le dijeron a Rebeca, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, oh hermana, que os convirtáis en miles de miriadas. Que tus descendientes, es decir, descendencia semilla, se apodere de las puertas de tus enemigos. Entonces ahí estamos viendo que Dios está bendiciendo a la mujer porque la mujer tiene parte integral en el proceso de concepción. El comentario de Sforno de la Torah, ahora sí, esto les va a interesar. ¿Okay? El comentario de Sforno, que es uno de los grandes sabios judíos. Si una mujer hace fructificar la semilla y da a luz, y esto por eso le digo, que esto lo dicen historiadores, esto lo dicen antropólogos, esto lo dicen, ¿verdad? Y después lo miramos en las escrituras, pero ahora una de las mentes lucidas del mundo judío lo expone. Y dice, si una mujer hace fructificar la semilla y da a luz a un varón, el dicho de vuestros sabios, citando por Sforno, se basa en su interpretación de este versículo. Si una mujer emite, concibe semilla. Emite significa que da semilla. Emitir significa que sale de uno. ¿Okay? Concibe semilla. Primero, entonces el resultado será que dará a luz a un hijo varón. Es decir, el hijo varón está diciendo, este sabio confirmando, que si hay cariño, no es lo mismo que el hombre y la mujer tengan una relación sin emoción, que tengan una relación con amor, donde hay una espontaneidad, hay una entrega. Entonces, dice, si una mujer emite, es decir, al emitir se concibe, se entiende que ella ha tenido el proceso necesario para emitir esa semilla. Primero, entonces, el resultado será que dará a luz a un hijo varón. El Sforno, como le dice aquí, que era médico, explica la razón de esto de la siguiente manera. Que en el momento de la ovulación, la mujer libera su semilla, la cual pierde cierto grado de potencia al gelificarse en la semilla del macho, siendo más dominante desde que se libera, más tarde que él de ella. Sin embargo, es decir, ella tiene, por decirlo de esta manera, su éxtasis antes que él, entonces ella va a poder concebir un macho. Sin embargo, si ella ovula después de que el macho haya emitido su semilla líquida es dominante y dará como resultado la concepción de una hembra. Eso lo dice Sforno, que era médico, pero un tiempo atrás. Vamos a ver lo que se dice hoy, modernamente, porque es importante. Miramos la trayectoria de cómo, y después entramos a un punto más espiritual. Entonces, investigaciones médicas recientes han establecido que el ácido en el canal vaginal puede destruir el cromosoma Y masculino. Usted sabe que el hombre emite cromosomas Y y X. La mujer nada más el cromosoma, ahorita se me fue, creo que es X, ¿no? Entonces, el hombre es X y Y la mujer nada más es Y. Entonces, X. Entonces, lo hace que el cromosoma X masculino impregne el óvulo
por lo que la descendencia nacerá y será una mujercita. ¿Okay? Entonces, el cromosoma Y masculino, lo que hace que el cromosoma X masculino impregne el óvulo. Voy a repetir para que no sea confundido. Investigaciones médicas recientes han establecido que el ácido en el canal vaginal puede destruir el cromosoma Y masculino, lo que hace que el cromosoma X masculino sea el que impregne el óvulo, por lo que la descendencia nacerá y será una mujercita. Entonces, lo que determina el macho es la Y, cuando se combina con la X de la mujer. ¿Okay? Pero si hay este impedimento de que hay un ácido, entonces destruye al cromosoma Y y solamente se mantiene, digamos, activo el X, y cuando hay XX es mujercita. Sin embargo, en el momento de la ovulación, el alcalino secretado por la mujer neutraliza el ácido, permitiendo así que el cromosoma Y entre en juego e impregne a la mujer, dado como resultado una descendencia masculina. Esto confirma la afirmación de nuestros sabios, dice este comentario, de que si la mujer emite primero su semilla, es decir, ovula y por lo tanto expulsa alcalina, las posibilidades de que conciba a un niño varón son mucho mayores. Esta nota certifica moderna. En el comentario de la Torá de Sforno se deben a las insistencias y ayuda del doctor Fred Rosner y el rabino David Cohen. Entonces es una nota importante porque estas personas son las responsables de apoyar a que se pusiera esta nota médica explicando esto. Ok. Entonces, ¿de qué hemos sido embarazados, hermano? Vamos a tratar de poner una perspectiva espiritual a esto. ¿Quién no quiere un hijo varón? ¿O quién no quiere una hija mujer? Hay personas que no miran diferencia en los hijos. Hay personas que quieren al hijito varón primero. Hay personas que dicen, no, yo quiero que sea una niña mujer. Entonces hay gustos variados. Pero aquí es entonces, ¿de qué estamos embarazados? ¿O de qué queremos estar embarazados? Me da comicidad o me da risa, por decirlo de esa manera, que recientemente, no me acuerdo dónde fue que lo miré, seguramente que en algún programa en redes sociales, no sé, pero ya un tiempito atrás, de que dice alguien, estamos embarazados, dice el esposo, hablando de la esposa que está embarazada, pero de ahí le está platicando a otra persona y le dice la mujer, ¿cómo? ¿Cómo es eso que estamos embarazados? Yo soy la que estoy embarazada. Yo soy la que tengo los dolores. Yo soy la que tengo los vómitos. Yo soy la que tengo... Y es cierto. Es cierto que a veces el hombre está conectado con la mujer a un nivel que también hay ciertos espasmos físicos que el hombre sufre, pero no es en el 100% de los casos. ¿Okay? Son bien esporádicos. ¿De qué hemos sido embarazados? Yo he visto personas en mis años como trabajador social, reacciones de padres no muy agradados cuando miren a una niña que nace. Estuvieron embarazados, ¿verdad? O la esposa estuvo embarazada por 9 meses. Y bien contentos, hasta le dijeron de que iba a ser varoncito. Hubo una equivocación en aquellos tiempos cuando las pruebas no eran tan a la mano como las tenemos ahora. Y se llevaba una desilusión. Se embarazaron de la ilusión de un hijo y no necesariamente del embarazo de su esposa, que concibió semilla, que concibió vida dentro de ella. Y hay muchas personas que desprecian el regalo de la vida de esa manera, porque simplemente no entienden los procesos de Dios. Hermanos, aunque nosotros pensemos de que es importante en nuestros días, de que un hijo varón me puede representar a mí en el futuro, usted no sabe cómo ese muchacho se va a desarrollar. Usted no tiene control del futuro. Yo no estoy tratando de ser pesimista ni mucho menos negativo, pero usted no sabe.
que después de mucho esfuerzo, mire la tragedia que ha pasado, por ejemplo, en un pueblo como Israel. Muchos jóvenes en sus últimos años de escuela habían adquirido, ya estaban algunos a punto de realizarse, algunos a punto de casarse, algunos, y de repente pierden la vida, algunos de ellos hijos únicos, donde sus padres volcaron todo ese amor, toda esa dedicación, todo ese sacrificio, el conocimiento de Dios. Que fueran gente positiva, gente de adelanto, gente de progreso, de beneficio para su comunidad, de amor a su pueblo. Muchos de ellos están bien parados todavía, dándole gloria a Dios y reconociendo que todos ellos son hijos de un pueblo que es heroico, que al frente de toda esta adversidad no han sido derrotados y no se van a dejar derrotar. Y que, aunque esas vidas fueron efímeras, cortas, no vivieron lo suficiente. Han dejado un legado de valentía, de amor, de entrega. Muchos de ellos se procuraron, se ayudaron en esos momentos de desesperación. Algunos no tuvieron ni siquiera la oportunidad, los tomaron demasiado por sorpresa. Pero el punto es que a veces la gente se esmera en estos conceptos sociales de que yo quiero que mi mujer tenga el primer hijo, sea varón, y después se trauman tanto o se adueñan tanto de ese pensamiento que no aprecian a la vida que Dios les ha dado como hijo, como hija. Entonces, ¿cuál es la pasión? Porque no sabemos si esa hija en el futuro es la que te va a terminar cuidando. No sabes si esa hija es la que va a resolver los problemas familiares, tal vez económicos. No sabes si esa hija va a ser la que va a hacer sentirte orgulloso y honrado. Pero ¿de qué estamos entonces embarazados? ¿Qué pasión es la que nos mueve? ¿Qué pasión, por ejemplo, podríamos decir, es la que me mueve a estar acá hoy en Shabbat? Decía hace un rato compartiendo con ustedes, tenemos 6 días de toda la semana. Pero dice el Señor, usted puede hacer lo que tú quieras, compra, todo. Hakuna Matata, si quieres tomar un día para no hacer nada, pero en el Shabbat me lo entregas a mí. Entonces la pregunta es, ¿me permitirá Dios estar de perezoso en el día del Shabbat? Que yo me quede en casa. Que diga, ay, me siento cansado hoy. No, es el único día. Entrégaselo al Señor, entrégale tu cansancio y te vas a dar cuenta que Él te devuelve fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? La motivación, la actitud hacia los kadosh, la actitud que usted tiene hacia las cosas santas es lo que va a determinar el nivel de response, la manera como responde Dios a nuestra entrega. ¿Estamos entendiendo? Ah, pastor, eso suena demasiado condicional. No soy yo el que lo dice la Escritura. Dios no es un Dios mezquino, pero los mandamientos y las bendiciones, no olvidémonos de mandamientos. Vamos a hacer, las bendiciones están acondicionadas a la obediencia, pero nosotros no obedecemos para ser bendecidos. Amamos a Dios y obedecemos porque lo amamos. El fruto, la bendición, el ipegüe, el pilón, ¿cómo se dice en otro país? El extra, la bendición, viene automática. Es la motivación. A Dios motiva, no nuestras lágrimas, no nuestras quejas, lo motiva en nuestra obediencia, en nuestra actitud, nuestra inclinación hacia lo que es santo y que nos alejemos de lo profano. ¿Qué nos mueve entonces a nosotros? ¿Una idea? La vida es vida, hermanos. Acuérdese, Dios los creó como varón y hembra los creó. Y ahora seguro, si lo dice la Biblia, y lo dice con palabras bonitas, dice que decayó la cara de Adán. ¿Por qué? Porque estaba solo. Y cuando el Señor hizo la operación que hizo y creó a Eva,
Como yo siempre digo, pero ¿qué fue lo que dijo él? Cuando se enamoró de la mujer inmediatamente. Cuando vio, dijo, esta es una belleza, dijo, Java, 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 así se llama. ¿Me entiendes? Así se llama. Java, Java, Java. Java es el nombre. Java. Eva, en hebreo. Java, no se dice Eve. No se dice Eva en hebreo, se dice Java. Y que significa la madre de toda, ¿verdad? La creación, por decirlo de esa manera. ¿Qué tipo de fuente sale de tu interior? Hermano, dice Yeshua, no puede surgir de tu fuente agua dulce y agua amarga. Ni puede un árbol ser bueno y dar fruto malo, o un fruto, ¿me entiendes? O un fruto un árbol malo dar un fruto bueno. Una cosa es consiguiente a la otra. Una cosa es producto de la otra. No pueden ser de dos, no pueden haber dos semillas diferentes. Entonces, aquí lo que tenemos que ver cuáles son los conceptos que nosotros estamos adoptando en nuestra vida. Acerca del culto a Dios, acerca de nuestra obediencia, acerca de nuestro amor hacia Dios. ¿Es nuestro amor condicional cuando le queremos entregar nuestra entrega a Dios? ¿Está condicionado la manera como nosotros se lo entregamos, se lo manifestamos? ¿Es la manera como Él dice o es la manera como nosotros lo establecemos? Todos estos son conceptos importantísimos que debemos de explorar dentro de nosotros mismos. Mira, hermano, nosotros estamos tan acostumbrados a ponerle el dedo a los demás. Estamos tan acostumbrados a ver cómo el otro se comporta. Pero es introspectiva, introspectiva. Es cómo o de qué manera estoy embarazado. ¿Qué es la semilla que yo he concebido dentro de mí? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. Miren Mateo 8, 1, 4. Y puse las tres vertientes de los diferentes evangelios para tener una idea completa. Repiten la misma historia, así que tomé de Mateo un versículo, tomé de Marcos un versículo, pero la historia entera en su mayor, o sea, en su forma completa lo tomé de Lucas. Mateo 8, 1, nada más, puse ahí 8, 1 al 4, pero es nada más dice, después que Yeshua descendió del monte, del sermón del monte es, porque, ¿verdad? Lo siguió una gran multitud. El sermón del monte en Mateo empieza en el capítulo 5 y se extiende hasta el 8, creo, si no recuerdo mal. Lucas 5, 12 y 16. Una vez cuando Yeshua estaba en uno de los pueblos, vino un hombre completamente cubierto de zarat, de lepra. Al ver a Yeshua se postró sobre su rostro y le rogó, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Yeshua extendió su mano y lo tocó diciendo, estoy dispuesto, sé limpio. Inmediatamente el zarat lo abandonó. Entonces Yeshua le advirtió que no se lo dijera a nadie. ¿Qué le dijo? Que no se lo dijera a nadie. ¿Qué le dijo? No se lo dijera a nadie. En lugar de eso, como testimonio para el pueblo, ve directamente al Cohen y haz una ofrenda por tu limpieza. Fíjense bien lo que le dice él. Aquí tenemos, Yeshua lo miramos de bebé cumpliendo la Torah porque su mamá era ortodoxa y cumplía con la Torah. Llevó a su hijo de acuerdo a su purificación, después a la purificación de él y automáticamente a su circuncisión en los días que tenía que hacerse. Ahora lo miramos acá diciéndole a uno que acaba de ser sanado, le dice, para que esto sirva de testimonio al pueblo, ve directamente al Cohen, al sacerdote, en el templo, en ese momento había un templo, y haz una ofrenda por tu limpieza, como Moshe ordenó, es decir, de acuerdo a la ley. Te has limpiado de la lepra, tienes que venir, porque se confirmaba, se terminaba de confirmar su purificación de la lepra, pero tenía presentar una ofrenda a Hashem. 2,
tenía que ser confirmado por el doctor del templo, que era un sacerdote. Para que sirviera de testimonio se tenía que hacer el procedimiento de incorporación de regreso a la sociedad, lo cual esto lo estudiamos hace 2 años acá en Raíces, y entonces se tomaba la sangre de la ofrenda y se hacía prácticamente lo que se hace cuando se inaugura o se ordena a un sacerdote. Le ponían sangre en el oído derecho, sangre en el pulgar derecho y sangre en el dedo gordo del pie derecho. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso nadie le puede llamar a esa persona, nunca más en esa sociedad, le puede decir que es un leproso, porque ha sido estudiado por el templo o por el sacerdocio y ha sido declarado sano. Entonces nadie tenía derecho a decirle leproso ya. El que hacía eso estaba infringiendo la ley. Entonces, pero la noticia acerca de Yeshua se difundía cada vez más. Se quedó callado. Tremendo, era tremendo periódico el varón. Después que cumplió, se dio cuenta todo el pueblo, de modo que grandes multitudes se reunían para escuchar y ser sanados de sus enfermedades. Sin embargo, tenía por costumbre retirarse, ¿quién? Yeshua, a lugares remotos para orar. Pero en Marcos dice lo siguiente: pero él salió y comenzó a difundir la noticia acerca de la persona sanada, hablando literalmente de ello. De modo que Yeshua ya no podía entrar abiertamente en el pueblo, sino que se quedaba en el campo donde la gente seguía viniendo para que él lo sanara. Entonces, ¿de qué quedó embarazado este varón? De agradecimiento. Quedó embarazado del milagro. Quedó embarazado de saber que estaba leproso y que ahora es sano. Entonces, Yeshua le dijo, cállate, porque no era el tiempo de él. Él no estaba buscando fama, lo que él quería era cumplir la ley. Y que las personas que estaban siendo oprimidas, él quería cumplir su ministerio. Él apareció para eso. Para que los oprimidos dejaran de ser oprimidos, para que los afligidos dejaran de ser afligidos, para que los pobres ya no estuvieran encarcelados en sus necesidades, para que los maltratados fueran liberados. Yeshua, eso es lo que quería, pero aquello es lo que se llenó, la semilla que tomó. Era imposible retenerla por dentro, porque no solamente recibió su milagro, sino que se dio cuenta que había conocido al Mesías. Y entonces, conociendo al Mesías, aceptándolo, recibiéndolo en su vida, sabiendo que ese es el Hijo de Dios, ¿qué es lo que dice la palabra? El mismo Yeshua, que va a surgir, ¿qué? Ríos de agua viva de su interior. Por lo tanto, era imposible que parara. Estaba en una fuente continua. El hombre no podía parar. De eso quedó embarazado. De la convicción de que Dios es fiel y que es vivo. Amén. Entonces, Mateo 8:4. Ve, muéstrate el sacerdote y ofrece la ofrenda que mandó Moisés. Entonces, de este libro, que es comentario de los evangelios de la perspectiva del Talmud y de hebraica, esta es una explicación. Volviendo a lo mismo, que Yeshua era un ortodoxo y cumplía la ley. Yeshua mostró escrupuloso respeto por los mandamientos de Moisés. En cuanto a los sacerdotes, cuando curó al leproso, le dijo, ve y muéstrate a los sacerdotes y ofrece la ofrenda que Moisés mandó. Y esta conducta es perfectamente conforme al objetivo declarado de Jesús, que era vindicar la autoridad de la Torá contra las ediciones no autorizadas de los hombres. Hay muchas ediciones no autorizadas en nuestro medio. Se declaró defensor de la ley mosaica y se opuso a todo el sistema, rabínico, que contradecía la verdad. Él no se oponía a las tradiciones rabínicas porque eran rabinos y él quería ir en contra de ellos. Él se oponía a los ejercicios extraordinarios que se le imponían a la gente, que no servían a ningún propósito. Como que vayan cortando frutos para ir comiendo en el camino simplemente porque es Shabbat. Eso no dice la palabra.
Cuando la prioridad es la vida, entonces comer es parte de la vida. No hay ninguna provisión que te prohíba comer en Shabbat. Estaban prohibidas diciendo, mira, estos están trabajando, no, están cortando para comer. Eso no es trabajo. Es como decir, antes que llegue Shabbat, estás cocinando para comer. Tienes que atender. O estamos atendiendo, estamos sirviendo la mesa para comer en Shabbat. Alguien tiene que servir la comida. O sea, no hace sentido. Entonces, Jesús nunca se opuso a los sacerdotes, nunca interfirió con su oficio, nunca disminuyó nada de su autoridad. Por lo tanto, en estos aspectos más importantes, Yeshua está más de acuerdo con la ley de Moisés que los fariseos, quienes han alterado esa ley. Fue condenado no porque buscara derrocar la religión de Moshe, sino porque defendió resueltamente su verdad. Cuando dice derrocado no significa que fue vencido, significa que simplemente fue crucificado. Y esto lo escribe Alexander McCall en 1844. Entonces, ¿de qué información o creencias estamos embarazados? De verdad, mantuvimos una semilla por mucho tiempo equívoca, una semilla mal informada, una semilla inclusive con mala intención, porque hermanos, querramos aceptarlo o no, la iglesia tradicional predica lo que la madre les enseñó. Y acuérdense que la iglesia romana comenzó infundiéndole el conocimiento a fuerza a la gente, es lo que se llamaba culto imperial. Tú obedeces lo que dice el César o te mueres. Pues cualquiera obedece. Y entonces se crean esas tradiciones basadas en opresión. Y después de cuántos siglos, ¿quién se va a acordar? ¿Cuándo empezaron o cómo empezaron? Simplemente así es la tradición ahora. Entonces tenemos mucha idolatría en el ámbito de la tradición de creencias cristianas. Estamos por terminar ya. Aleluya. Mire, vamos a saltar esto. Yo creo que entonces, nuevamente quiero que revisemos las preguntas. ¿De qué hemos sido embarazados? ¿Cuál es la pasión de tu semilla? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es tu motivación, tu percepción acerca de lo que es santo? Tenemos que revisarnos para que nosotros entendamos de que la manera como mire, voy a ponérselo sencillito, de la manera que usted trata a su vecino, a su amigo, cuando alguien entra a su casa. Hace unas semanas atrás estudiamos cuando Yeshua fue invitado a la casa de un fariseo y no lo atendió lavándole los pies. Él era el invitado especial. Tenía que hacerlo. ¿Okay? No era obligación, no era que Yeshua, pero esa era la costumbre. Él fue invitado especialmente para ir ahí. No le dieron besos, no lo recibieron con atenciones especiales y él era el invitado especial. Para que él fuera a exponer todas estas maravillas, que era hablar a la palabra. Porque realmente tenía interés, pero no se le dio la atención que él se le merecía. Es decir, se le invitó con una especie de honor, pero todo lo que conlleva ese honor no se le proveyó. Entonces, por eso entra aquella mujer de repente, rompe el vaso de abalastro y saca el perfume y empieza a perfumar al Señor. ¿De qué pasión? Empezaron ellos a hablar de lo que tenían por dentro. Mira, si él supiera, si verdaderamente fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. En otras palabras, no solamente estaban dudando de la mujer, pero están dudando de la integridad del hombre santo. Porque se está dejando tocar de una ex prostituta. ¿Está entendiendo? Poniendo en tela de duda. Entonces, la motivación. ¿Qué motivación hay? ¿Qué es lo que nos mueve a hacer las cosas? Decíamos hace un rato cuando hablábamos, ¿verdad?, de que próximamente vamos a dar las primicias. Nos mueve deseo porque quiero que Dios me bendiga más. Miedo porque me hace falta y quiero que Dios me bendiga por eso para poder pagar lo que me hace falta. Compulsión porque quiero dar porque yo sé que hay que dar. No, ¿qué es lo que nos mueve? ¿Cuál es la motivación? ¿Es obediencia o simplemente un amor en espíritu y en verdad? Esto es lo que dice Hashem, yo lo voy a hacer porque
yo lo amo, yo sé que Él me va a bendecir. Yo sé que Él me va a bendecir. Porque esa es su promesa, lo dice allí. ¿Qué tipo de fuente sale de tu interior? Hermano, en esta parte, yo quiero ser franco con ustedes. No se ataquen ustedes mismos cuando ustedes tengan una reacción negativa, repentina. A todos nos pasa. Yo les recuerdo que el que puso las emociones y los sentimientos en nuestro corazón o nuestro sistema es Dios mismo. Dios también se enoja, pero lo importante es que Dios es justo cuando se enoja. Dios no busca desquite, Dios no busca venganza, Dios no busca destrucción. A veces he meditado en esto y no sé si alguna vez usted lo ha meditado. Cuando Dios le dice a Moshe, apártate y déjame que voy a destruir a este pueblo de cabeza dura o de dura cerviz. Yo creo que Hashem lo está haciendo para que salte el defensor del pueblo, para extraer del corazón de Moshe que él se viera, se conociera, porque Dios nos conoce mejor que nosotros mismos nos conocemos. Y a veces yo pienso, yo estoy hablando de mi manera de procesar cuando miro cosas, estoy pensando y digo, no, pues Dios sabe quién es Moshe. Pero entonces, ¿cuál es el motivo de hacer extraer a Moshe? Voy a destruirlo. No, Señor, si vas a destruirlo, empieza por mí primero. ¿Me está entendiendo? Para ayudar a extraer al líder para que se dé cuenta dónde está él, para que se conozca mejor. Y entonces, a veces nosotros no nos conocemos. Y Dios quiere hacernos pasar por pruebas para pulirnos y que te des cuenta que no solamente tienes sentimientos, que no solamente tienes la motivación, pero que tienes el corazón suficiente para servir al Eterno de la manera que Él desea que le sirvas. Solamente de esa manera te vas a dar cuenta. Las pruebas son para pulirnos, no para destruirnos. Aleluya. Las pruebas son para pulirnos y no para destruirnos. Amén. Aleluya. Amén. ¿Qué tipo de fuente sale de tu interior? ¿Sabes que cuando usted la riega, aduéñese y diga, ¿sabes qué? La regué. Yo cometí ese error. Tengo la valentía de reconocer, ¿sabes que me arrepiento, me avergüenzo? Perdóname, Señor, y ayúdame a mejorar. Esa es la mejor manera. Hermano, un error es como una caída. Tiene remedio. Un error es una caída. Usted pudo haber cometido errores con sus hijos. Usted pudo haber cometido errores con sus nietos. Usted pudo haber cometido errores con sus hermanos. Usted pudo haber cometido errores con sus amigos. Pudo haberlos traicionado. Yo no estoy diciendo que es bueno, aplaudible, no. Arrepiéntase. Pida perdón. Se puede enmendar o por lo menos aproximar a esa persona. Pida perdón. Si la persona lo perdona o no, eso ya no es problema suyo. Usted hágalo con el corazón sincero. No porque simplemente voy a ir a hacer algo bueno. Check. No. Sinceramente arrepentido. Vaya. Pida perdón. Pídale perdón a Dios. Ese error es como una herida, tiene remedio. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Aleluya. A mí me gustan los amenes bien zarandeados. Pero fíjense bien ahora y terminamos con esto. Y me voy a portar bien porque voy a terminar 15 minutos antes que terminé la semana pasada. Aleluya. Bendito sea el Eterno. Segunda de Reyes 4:42 al 5:19. Un hombre vino de Baal Salisa, trayendo al hombre de Dios 20 panes hechos con las primicias de cebada y espigas frescas en un costal. Eliseo dijo, dale esto a la gente para que coma. Su siervo dijo, ¿cómo voy a servir esto a 100 hombres? Este es el asistente del profeta. Ha visto milagros, pero como que se resiste. Como que se resiste a creer. No sé por qué. ¿Lo está viendo? ¿O solo soy yo? Su siervo dijo, ¿cómo voy a servir esto a 100 hombres? Bueno, lo mismo le pasó a los discípulos de Yeshua. Solo esto hay 5 panes, 3 pescados. Repártemos.
O cuando le dijo, ustedes deben de comer. Pero Señor, ¿cómo vamos a conseguir dinero? Esto es lo que hay, repártelo. Más asustados todavía. Entonces, ¿cómo voy a servir esto a 100 hombres? Pero él dijo, dáselo a la gente para que coma. Porque Adonai dice que comerán y les sobrará. Lo mismo está repitiendo Yeshua. ¿Por qué se repite esa historia con Yeshua de cierta manera? Para decirte que él es el hombre, el Hijo de Dios, profetizado por los profetas. Amén. Porque está siguiendo la misma línea. Entonces él les sirvió y comieron y sobró como había dicho Adonai. Le sobraron al niño, ¿verdad? Los discípulos recogieron ¿cuántos canastos? 12 canastos llenos. La bendición de ese muchachito que en su venta tal vez le fue bien, pero todavía tenía mercancía y dio para la obra de Dios. Por eso le digo, cuando usted da primicias, usted no sabe lo que Dios va a hacer con usted. Naamán, comandante del ejército del rey de Aram, era muy respetado y estimado por su señor, porque por medio de él Adonai había dado la victoria a Aram. Pero aunque era guerrero valiente, también sufrió Zaraat, lepra. Ahora bien, en una de sus incursiones en el territorio de Israel, Aram se llevó cautiva a una niña que se convirtió en sirvienta de la esposa de Naamán. Entonces, Aram e Israel eran enemigos. Dos reinos enemigos. Ella dijo a su señora, ojalá mi señor pudiera ir al profeta de Shomrom de Samaria. Él podría sanar su Zaraat, su lepra. Fíjense bien que estoy diciendo que el pueblo de Israel tiene la semilla. ¿Qué semilla estamos acarreando? Esta muchachita fue llevada cautiva, esclava. Los de Aram, este hombre, Naamán, es un líder militar. Hace una incursión en el territorio de Israel, vence a ese pueblo, no lo dice qué pueblo fue, pero se trae cautiva y esa niña es esclava en su casa. Y le dice, yo quisiera que el Señor fuera a Israel y que se dejara tratar por el profeta. En vez de llevar una corroña, ella se dejó embarazar por el espíritu de Hashem, por el espíritu de amor, por el espíritu de consideración ante el sufrimiento humano. A ella no le importó si fue el hombre que la llevó cautiva. Ella lo que está mirando es el sufrimiento humano. Ahora bien, 3, ella dijo a su señora, ojalá mi señor pudiera ir al profeta en Shomrom, Samaria. Así es como se dice Samaria, Shomrom. Él podría sanar su Zaraat, su lepra. Naamán entró y le dijo a su señor, la muchacha de la tierra de Israel dijo tal y tal cosa. El rey de Aram dijo, ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Partió llevando consigo 660 libras de plata. Iba cargado de plata el hombre para pagar a aquel que le diera su sanidad. 6,000 piezas de oro y 10 mudas de ropa. Las mudadas de ropa en aquellos tiempos no era cosa barata, especialmente si eran del nivel que él tenía. Le llevó el rey de Israel la carta que decía, es decir, su jefe, el rey de Aram, el mismo rey de Aram le dio la carta a su líder militar para que se fuera a tratar en Israel. Cuando esta carta te llegue, verás que te he enviado a mi siervo Naamán para que pueda sanar su Zaraat, lepra. Cuando el rey de Israel terminó de leer la carta, se rasgó las ropas. Se ofendió. ¿Soy yo Dios, acaso, capaz de matar y dar vida? Preguntó. Para enviarme a un hombre a curar de Zaraat, de lepra. Puedes ver que solo busca una excusa para pelear conmigo. El rey pensó de que aquel lo estaba simplemente tentando para buscar guerra. Pero cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestidura, envió un mensaje al rey. ¿Por qué rasgaste tu vestidura? Simplemente haz que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Entonces Naamán vino con sus caballos y carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo le envió un mensajero que le dijo, el profeta no salió, le envió un mensajero. Ve y báñate 7 veces en el Jordán, tu piel volverá a ser como era y quedará limpio.
Pero Naamán se enojó y se fue diciendo, aquí ahora, pensé con certeza que él saldría personalmente, que se pondría de pie, invocaría el nombre de Adonai, su Dios, y agitaría su mano sobre el lugar enfermo, y así sanaría a la persona con lepra, con zarate. Entonces, nuevamente lo que hablamos anteriormente, etiqueta. Etiqueta no significa, no es una palabra muy rebuscada para decir actitud adecuada. Pasos adecuados. Él checó con una necesidad y estaba demandando fanfarria. Estaba demandando pompa. Que saliera, vamos a recibir a Naamán. Y entonces, porque es un militar importante del reino del norte, Aram. Y eso, o sea, los dignatarios a veces piden eso. Pero con las cosas de Dios no es necesariamente así. Con las cosas de Dios son sencillas. Porque no dependen de los seres humanos, dependen de Dios. Amén. Y no hay un Dios más grande y un rey más grande que Hashem. Así que no tiene que hacer fanfarrias para nada en referencia de cómo Él va a ejecutar su bendición. Entonces ahora, pero Naamán se enojó y se fue diciendo, ¿verdad?, lo que dijo. 12, no son Amana y Parpar, los ríos de Damasco mejores que todas las aguas de Israel. ¿Por qué no puedo bañarme con ellos que están limpios? Así que se dio vuelta y se fue furioso. Entonces, pero sus siervos se acercaron a él y le dijeron, Padre mío o Señor mío, si el profeta te hubiese pedido que hicieras algo realmente difícil, súbete de cabeza, métete al árbol, salta con una cuerda floja. Hay veces la gente que busca un nivel de dificultad para sentir que han hecho algo importante. Si él te hubiese pedido que hicieras algo difícil, no lo habrías hecho. Entonces no tiene aún más sentido hacer lo que él te dice cuando solo es báñate y sé limpio. Palabras sabias. Sigue la instrucción. ¿De qué estás preñado? ¿De orgullo? ¿Cuáles son las semillas que llevas? ¿Fanfarria? ¿Reconocimiento? ¿La honra que te presentan los demás? Especialmente los que son súbditos. Entonces descendió y se sumergió 7 veces en el jardín, como el hombre de Dios le había dicho que hiciera, y su piel fue restaurada y quedó como la piel de un niño y quedó limpio. Entonces, con todo su séquito, regresó al hombre de Dios, fue y se paró delante de él y dijo, bueno, he aprendido que no hay Dios en toda la tierra excepto en Israel. Por lo tanto, acepta un regalo de tu sirviente. Pero Eliseo respondió, este es un profeta. No como los de hoy, que piden relojes y piden billetes de 100, ¿verdad, pastora? Pero Eliseo respondió, vive Adonai delante de quien estoy, que no lo aceptaré. Porque entonces estaría vendiendo el don de Dios. Y él está prostituyendo el don de Dios para ganancia propia. Y a pesar de que le insistió a aceptarlo, él se negó. Es decir, Naamán le insistió, acéptalo. Él lo negó. Entonces Naamán dijo, si no lo tomas, por favor, que le des a tu siervo tanta tierra como 2 mulas pueden transportar, porque de ahora en adelante tu siervo no ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros dioses, sino solo a Adonai. Se convirtió. Le dijo, dame animales. ¿Ok? Porque en otras palabras está cambiando porque va de regreso. ¿Ok? Vuelvo y repito. Si no las tomas, estos regalos, por favor, que le des a tu siervo tanta tierra como 2 mulas pueden transportar. Va a llevar tierra de Israel en sacos cargados con las mulas. En otras palabras, agradecido de la tierra, agradecido de Dios y agradecido de esa tierra que tiene un profeta. Imagínense. O sea, no sé de qué estamos embarazados. A veces estamos emulando, engrandeciendo cosas insignificantes en la vida, lo que tenemos, lo que poseemos, las vestiduras, los carros, las casas. Y este hombre dice, él se pudo haber llevado cualquier otra cosa, pero decidió llevarse tierra, que representa
el lugar donde Dios decidió invocar su nombre, donde Dios decidió establecer a su pueblo, donde Dios decidió establecer a su templo, donde Dios estableció la lengua, donde Dios estableció todo el pacto completo. Amén. Amén. Entonces ese hombre decidió y dijo, de ahora en adelante no hay ningún otro Dios que yo voy a servir más que a Hashem. Quedó impregnado de la verdad. Excepto esto, dijo él, con excepción de esto, y que donéis perdones por ello a tu siervo. Cuando mi señor, mi rey, está hablando cuando el rey de él, entre al templo de Rimón, en el templo de Garán, para adorar ahí y se apoya en mi mano, porque él es su mano derecha. Y yo me postre en el templo de Rimón, cuando yo me postre, que adoréis perdones a tu siervo por esto. Porque él tiene que hacerlo, si no, está, ¿me entiendes?, rechazando al Dios de su rey y lo puede mandar a matar. Entonces lo único que está diciendo, yo tengo que hacerlo porque soy un hombre sometido a autoridad. ¿Ok? Entonces Eliseo le dijo, vete en paz. Shalom leja. Shalom leja. Vete en paz. Entonces, ¿de qué hemos sido embarazados? De nuestras maneras de pensar. ¿Estamos dispuestos entonces a cambiar, a reemplazar la semilla de la manera nuestra de pensar y empezar a poner el pensamiento de Hashem, que es su palabra? ¿Cuál es la pasión? La pasión por lo que yo voy a hacer, porque es más fácil. Que yo viva la vida de acuerdo a mis conceptos, a mis preceptos, a mi forma de actuar, a mi forma de ser, a mi forma de cómo me crearon mi cultura. Bueno, si la cultura nuestra, siempre lo he dicho, está en contra de la voluntad de Dios, quítala. ¿O acaso el mismo Yeshua no nos enseña en los evangelios que si vas a entrar por un ojo que está pecando, va a ser la razón que no entres al reino de los cielos? Dice, sácatelo. Obviamente no nos está mandando a que te saques el ojo, que te saques la mala inclinación. Que si tu mano es la causante que peca por estar tocando lo que no debes de tocar, es decir, robando, córtatela. Pero no nos está mandando a que cortemos la mano, está diciendo, estirpa la mala costumbre de estar tocando lo que no debes. ¿Cuál es la motivación entonces que nos va a ayudar a empezar a caminar el camino de reemplazar lo que nos hace daño? Porque a veces estamos como el monito agarrando el cacahuate y no podemos sacar la mano. ¿Por qué? Porque la tenemos empuñada, es más fuerte la intención de agarrar lo que tenemos en mano, pero no pasa por las rejas una vez que tienes empuñado y empezamos a hacernos daño y no queremos darnos cuenta de eso. ¿Qué nos mueve? Primeramente, ¿cuál es la motivación hacia los santos? Estamos respetando lo que Dios dice. Este varón dijo, ¡ja! Yo tengo ríos más preciosos. Porque en el tiempo donde él llegó, hay un momento donde el Jordán se pone sucio, como todos los ríos. Hay un momento cuando baja la lluvia desde las montañas, se ensucian los ríos, pero después se limpian. Eso no pasa así todo el año. ¿Qué nos mueve? Vuelvo y repito, puede ser la manera como te interpretas, tu identidad, que no queremos dejarla, no la queremos soltar. Vamos a soltarla. Vamos a soltar el cacahuate de esa identidad pasada. ¿Qué tipo de fuente sale de tu interior? Eso es lo importante, que nos enfoquemos. Yo quiero que la fuente que salga de mí sea fuente de Dios, fuente de amor, fuente de paz, fuente de razón, fuente de sabiduría, fuente de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Baruch Hashem. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra. ¿Qué semilla llevamos? ¿Qué semilla concebimos dentro de nuestro? Te pedimos, Padre, que nos ayudes a encontrar la respuesta. Repasando esta palabra o repasando las Escrituras, te pedimos que nos dirijas. Tu amor es comprensible, tu amor es paciente, tu amor todo lo sufre. Tennos paciencia, Señor. Queremos llegar y vamos a llegar, porque tú no has terminado la obra en nosotros. Te pedimos entonces, Padre mío, la inspiración a través del Ruach HaKodesh, el Espíritu de la Santidad, para que podamos alcanzar conocimiento, sabiduría y verdad en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y Shalom.